Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal a todos de nuevo? Es un gusto estar nuevamente con ustedes un día más para tener otro tema el día de hoy. De nuevo es un gusto saludar a su amigo Josué Gómez. Hola, ¿qué tal? Les saludo también su amigo Miguel Gómez. Hola, ¿qué tal? De nuevo un gusto estar con ustedes aquí en el podcast. Francisco Guillén a sus órdenes. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema diferente. El día de hoy vamos a hablar de las excusas tanto de las personas inconversas y también de las personas que ya somos creyentes. Porque como sabemos, hoy en día yo creo, hablando en Latinoamérica, muchísimas personas diariamente usamos excusas tanto en el trabajo, tanto en la escuela, tanto en nuestra vida cotidiana. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es que delante de Dios ya no va a haber excusas, tanto para la persona que nunca quiso creer en Dios, no va a tener excusas cuando esté delante de Él, tanto para la persona creyente, ya no va a tener excusas delante de Dios para decir por qué no hice más por el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a tratar de ver algunos ejemplos en la Biblia de personas que de alguna manera se excusaron o de alguna manera no quisieron creer por alguna excusa, y vamos a tratar de desarrollar este tema. Yo creo, primeramente vamos a empezar viendo algunos ejemplos de los inconversos. Y bueno, vamos a primero notar qué es lo que significa una excusa. Bueno, dice el diccionario de la Real Academia Española que una excusa es una razón o un argumento que se da para justificar una cosa, en especial una falla, un error o una falta, o para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo. Entonces, si nosotros lo vemos aquí también, esto es la raíz latina, me imagino, pero también la raíz griega nos hace pensar precisamente en algo que es judicial, es decir, algo que una persona no tiene responsabilidad o que cree que no tiene responsabilidad con lo que ha estado aconteciendo o con el suceso que acontece. Por poner un ejemplo de esto, vamos a suponer, ¿no? Usted vio que alguien le hizo algo a alguien que le hizo daño y, no, pues yo sí vi, pero yo no me quiero meter en problemas. Entonces eso es una excusa. En ese sentido es la parte como judicial. Saber que usted tiene la responsabilidad de algo, pero quitarse esa responsabilidad poniendo cualquier argumento. Y precisamente lo que decía nuestro hermano Josué es eso lo que vamos a tratar de entender. Es decir, ¿qué argumentos pone la gente, ¿sí?, para verdaderamente no hacerse responsables de que tienen que creer en el Señor Jesucristo o de que tienen que confiar en lo que Dios dice en su palabra? Y es que para esto hay muchísimas cosas en las cuales la gente argumenta en el por qué no creen en Dios. Y ellos piensan que sus excusas, sus argumentos van a ser válidos. Como ya lo ha dicho nuestro hermano Josué, ellos piensan que por decir cierta excusa, bueno, yo no quiero creer por esto, por aquello, que más al ratito vamos a ver, piensan que esto va a ser válido delante de Dios. Es que como yo dije que no creía porque Dios no existe, pues entonces es mi excusa y ya. Pero no, eso solamente es un argumento que yo estoy tomando, pero que en realidad no es verdadero. Precisamente es quitarse la responsabilidad. Entonces, si pudiéramos definir la excusa, yo creo que nos quedaríamos con eso, es quitar la responsabilidad ante algo, ¿sí? Y para librarnos de eso, y lo que tiene aquí la idea es que librarnos, que no es lo correcto, o sea, que lo tenemos que hacer, pero nos libramos de la responsabilidad, o intentamos librarnos de la responsabilidad de lo que se tiene que hacer. Sí. Y si nos ponemos a pensar hoy en día, ¿cuántas personas no hay, por ejemplo, hoy en día viviendo la ideología de género, aplicándola a su vida y tratar también de enseñarla ya a los pequeños, que las noticias que hemos visto, y cuántas cosas no hay? Por ejemplo, yo he visto mucho, y más hoy en día, no sé por qué, de personas que son ateas, que se consideran realmente personas que no creen en Dios. Y yo no sé, o sea, por qué una persona que no cree en Dios gasta mucho el tiempo en hablar de que Dios no existe. Si yo no creyera en algo o no creo en algo, pues simplemente no creo, pero nunca
tomaría de mi tiempo para hablar de algo que yo no creo. Pero estas personas se enfocan tanto en hablar de eso, pero simplemente, como tú has dicho, son excusas que ellos ponen o son excusas que toman para su propia vida, para decir, bueno, de esta manera, si yo no creo en Dios, pues puedo hacer lo que yo quiera. Y realmente ellos, muy dentro de sí, estoy muy seguro que ellos saben que están mal, pero tratando de mentalizarse de que no, Dios no existe, o de que no hay nadie que me va a juzgar en el final, yo puedo vivir mi vida como quiera. Y esas son las excusas que ellos ponen. Para entender un poco más esto, cada hombre, y con esto me refiero a cada individuo, sea hombre, mujer, etcétera, ¿sí? Me refiero joven o adulto, ¿sí? Tienen la responsabilidad de creer en Dios. En Hechos 17 podemos ver que dice ahora Dios manda, y ese mandato es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios lo manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, todo hombre tiene la responsabilidad de buscar a Dios, de conocer a Dios, de encontrar a Dios y de creer en Dios. O sea, tiene la responsabilidad, no la obligación, ¿sí? La responsabilidad, no la obligación. Porque si fuera obligación, pues ya no estaríamos hablando de lo que Dios mismo manda, que es el libre albedrío, etcétera, de la elección. Sí. Pero sí es una responsabilidad que tiene todo el hombre. Entonces, como ya tú lo has dicho, hay muchos que se excusan de esa responsabilidad. Es decir, todos tenemos la responsabilidad de creer en Dios, pero hay muchos que van a poner diferentes argumentos para librarse de esa responsabilidad. Y eso es precisamente lo que vamos a ver un poquito. Pero también vamos a ver más adelante, no solamente las excusas que ponen los inconversos o aquellos que no son creyentes para no creer en Cristo, para no aceptar lo que Dios dice, sino también excusas que ponemos los que ya somos creyentes para no cumplir o para no hacer lo que Dios también nos manda como creyentes. Entonces, es ver desde los dos lados, porque las excusas siempre están presentes, tanto cuando no éramos creyentes o para los que no lo son, que ponen muchas excusas, pero también para los que ya somos creyentes, que seguimos poniendo excusas para no seguir en los caminos del Señor. Entonces, vamos a tratar de entender precisamente estas dos partes y ver cuáles son las excusas más comunes. Sabemos que hay muchísimas excusas, pero vamos a tratar de ver cuáles son como las más comunes que pone el hombre para precisamente librarse de esta responsabilidad de creer en Dios. Y nada más quisiera poner otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora acá en Michoacán está lo de el pago de placas y toda esa cuestión, ¿sí? Y mucha gente se excusa, yo no pago las placas porque no hay placas, ¿sí? Pero aunque uno se esté excusando en que no hay, uno sigue teniendo la responsabilidad de hacer el pago. Independientemente de la excusa que tú pongas, tú sigues siendo deudor de eso que tú debes. Podrás poner, es que yo no tengo tiempo, es que no me da chance, es que la oficina no está abierta, y aunque parezca algo legítimo, pero como está establecido por la ley, en este caso una ley judicial, tú sigues siendo deudor. ¿Cuánto más en las cosas de Dios? O sea, son leyes divinas, son leyes que manda nuestro Creador. Entonces, por muy argumentada que usted crea que tiene una excusa para decir que no va a creer lo que Dios dice o que no va a aceptar lo que Dios manda, es una excusa. Así de sencillo. O sea, eso lo tenemos que entender claramente. Cualquier cosa que usted crea, no, es que yo creo en esto, yo digo que no por esto, yo digo que es una excusa. Por muy argumentada que pueda ser, es una excusa. Ya habíamos hablado también en otro capítulo y habíamos dicho algunos motivos, que hay muchísimos más que creo que son imposibles mencionar en un solo capítulo y hasta en varios, de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si es la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios porque está por encima de nosotros. Entonces, cualquier cosa que nosotros pongamos, ¿sí?, tanto creyentes como no creyentes, para no hacer lo que Dios dice, es una excusa. Así de sencillo. Yo creo que de lo que explicabas al principio acerca de la excusa, algo que, bueno, para traducirlo también de una forma también fácil de entender, es como justificarse alguna causa o alguna razón. Y algo cotidiano lo vemos en las escuelas. O sea, se enferma alguien y sí tenía la responsabilidad de ir, pero se está excusando a través de, no sé, un justificante de médico, ¿verdad? O sea, una receta médica.
Entonces, sí, en la vida, en lo cotidiano, hay muchas veces que nos excusamos o nos justificamos, y sí aplica. Pero obviamente en cuanto a la salvación, que es lo que estamos viendo, de parte del inconverso, al llamado que Dios da acerca de la salvación, la palabra de Dios nos enseña que no hay excusas. Obviamente yo puedo poner cualquier justificante, cualquier excusa, pero delante de Dios, Él solamente recibe o una aceptación de la salvación o un rechazo. Exactamente. Pues no sé si quieran que empecemos primero con algunos ejemplos de excusas que ponen las personas que no son creyentes para no obedecer al Evangelio, o con aquello que ellos creen que se justifican para no obedecer al Evangelio, es decir, al mensaje de Cristo, de este crucificado, de este resucitado y que es capaz de perdonar nuestros pecados. Vamos a leer en Lucas 14 primero. Vamos a leer desde Lucas 14 y vamos a leer desde el versículo 17, vamos a leer, bueno, desde el 16, dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. Esta gran cena es figura del Evangelio, si no me equivoco, ¿sí? Y convidó a muchos. Precisamente el Evangelio es un mensaje universal, es decir, está convidado todo el mundo puede escuchar el Evangelio, es un mensaje universal. Hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado, este es el Señor Jesucristo. Y aquí vamos a dejar esto claro: venid, que ya todo está preparado. El siervo es el Señor Jesucristo y ya todo estaba hecho. Es decir, lo único que tenían que hacer estos que estaba convidando este siervo era aceptar la invitación. No había otra cosa. Ellos no era que, como muchas veces, ¿no?, que se da aquí cuando hacemos alguna reunión con amigos o conocidos, de voy a hacer una reunión, pero te traes tú los refrescos, tú te traes esto, tú te traes aquello. De traje. Ah, exactamente. Y ya muchas veces por eso uno dice: ay, no, pues es que la verdad ando sin dinero y pues mejor no voy. ¿Sabes qué? No voy a poder ir, te voy a quedar mal. ¿Por qué? Porque tenía que llevar algo. Acá no. Acá lo único que tenía que aceptar cada uno de estos convidados era precisamente aceptar la invitación de ir, porque ya todo estaba preparado. Ellos ya no tenían que hacer absolutamente más nada. Lo único que tenían que hacer era aceptar la invitación. Eso lo tenemos que dejar claro. Y pasa lo mismo con la salvación. Para la salvación no es que uno tenga que hacer alguna cosa. Ya todo lo hizo el Señor Jesucristo. Nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada para la salvación o para creer en el Evangelio. Lo único que nosotros debemos de hacer precisamente es aceptar el mensaje del Evangelio. Eso es todo. No es que tenemos que hacer una manda, no es que tenemos que cambiar esto, no es que nos tenemos que vestir de tal manera. No. Absolutamente nada de eso. Lo único es aceptar la invitación. Pero vamos a ver aquí, sí, precisamente las excusas. Ya todo estaba preparado. Dice el versículo 18 de Lucas 14. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y aquí está la palabra clara: a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Este hombre los estaba invitando a esta gran cena, les dice: ya todo está preparado. Y ellos, en lugar de aceptar la invitación y decir: sí voy, sí, empezaron a excusarse. Es decir, ellos se iban a empezar a justificar. Híjole, pues mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que acabo de comprar una hacienda, dijo el primero. Perdóname. Y se empiezan a justificar. Y esto de la hacienda, no sé si quieran explicar, ¿es figura de qué? O sea, ¿de qué nos habla, por ejemplo, esto de que tiene una hacienda este hombre? De lo material. De lo material, exactamente. Entonces, este hombre, lo primero que empezó a ver es el apego a lo material. Sí. ¿Sabes qué? Y hay mucha gente que esto pasa, ¿sí? Hay mucha gente que escucha el Evangelio y dice: pues sí, está bien lo que dice el Evangelio, pero es que yo no tengo tiempo porque mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo mi hacienda. Y esperemos que entienda el sentido figurado de esto, es decir, lo material, los negocios del mundo.
pero pues yo no puedo dejar mi trabajo, es que yo tengo que estar produciendo, es que mira, yo ahorita tengo tal plan, tal proyecto en lo económico, etcétera, yo tengo que hacer esto, o sea, el amor a lo material, ¿sí? El amor a lo material. Y gran parte de la gente que precisamente empieza a poner excusas para no creer en el Evangelio es porque no se quiere apartar del amor a lo material, al materialismo, a este mundo, ¿sí? Ellos dicen, no, pues es que yo, ¿sabes qué? Yo tengo ahorita mis planes a futuro, mis planes es tener una casa grande, mis planes es tener un carro, mis planes... Ellos excusan que esto es algo legítimo. ¿Por qué? Pues porque el mundo actualmente es lo que nos dice. ¿El éxito se mide en qué? En lo que tienes. Desgraciadamente ese es el pensar ahorita del mundo, ¿sí? ¿Cuántas veces no vemos en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en cualquier red social que usted vea, que usted lo único que tiene como plan en este mundo es ser exitoso, ¿sí? Y hasta uno se sienta a veces hasta ofendido, ¿no? Porque no, que tú tienes que ser tu propio jefe y que tienes que buscar hacerte rico. Y cada vez vemos que un joven de 17 años que ya es millonario, uno de 15 que ya tiene esto, que ya tiene aquello. Y muchos dicen, no, lo importante es lo material. Las cosas de Dios, ya luego, excúsame. Ellos piensan que es legítimo, pero en realidad eso es una excusa, la parte material, pues, para no creer en el Evangelio. Y fíjate, antes de que continúes con el otro, este primer hombre que se excusó, obviamente traducido aquí, esa excusa es como un rechazo. Pero obviamente lo están tratando de maquillar de una forma bonita, pero es absolutamente un rechazo. Entonces, es una excusa, y lo podemos ver aquí. ¿Quién compra un terreno, una hacienda, cualquier propiedad sin antes verla, ¿verdad? Entonces, se excusó diciendo, pues no voy a poder ir a la invitación porque compré una hacienda y necesito ir a verla. Primero tenía que ir a verla, tuvo que haberla primero visto antes de comprarla, pero eso se excusó así de esa forma. Y qué bueno que mencionas eso, Miguel, porque precisamente también quería hacer esa ilustración, ¿no? No es malo que este hombre haya comprado una hacienda. Sí. Lo malo fue que se excusó diciendo que porque la había comprado no podía ir a la cena. Pasa igual acá. No está mal que una persona tenga una casa, que tenga un buen negocio, o sea, eso no está mal, tampoco vamos a decir que eso es malo, ¿verdad? No está mal que a alguien le esté yendo bien en las cosas del mundo, que tenga un buen trabajo, que tenga un buen empleo, que tenga cosas, que tenga una buena casa, tal vez no está mal. Pero el problema es cuando se pone eso antes que Dios. Primero. Exactamente. Entonces, como tú dices, ¿quién compra algo sin haberlo visto? Sí. Y aún así hubiera sido, aún aunque lo hubiera comprado sin haberlo visto, ¿qué estaba primero? Sí, o sea, esta era una invitación a una gran cena. Y esto en la antigüedad era verdaderamente algo excepcional. O sea, una gran cena era algo, pues ahora sí que como si te estuviera invitando la realeza, por así decirlo. Sí. Y algo importante, también, por ejemplo, ese hombre tenía todos los días para poder ir a ver su hacienda. Exacto. O sea, cualquier otro día pudo haber ido, pero esa gran cena era ese día, o sea, no había otro. Yo sé que hoy en día todos los días tenemos oportunidad de ser salvos aún porque la puerta está abierta, pero va a llegar un día en que ya no vamos a tener oportunidad. Y muchas de las personas piensan que siempre va a haber esta chance, por así decirlo, y pierden como esa mira o esa meta, pues, de que realmente estamos aquí en el mundo para buscar a Dios, para primero estar bien delante de Dios, y ya después de estar bien delante de Dios, ahora sí uno puede enfocarse en otros planes que uno tenga, pero lo principal es estar bien delante de Dios, como el ejemplo que escuchábamos ahorita en la predicación de este joven que decía, no, pues ya cuando esté a punto de morir, ahora sí me salvo. Y murió instantáneamente en un accidente de moto y ni chance tuvo de aceptar a Cristo. Entonces, no hay que poner excusas de tengo que hacer esto porque no sé, poner prioridades pues encima de estar bien con Dios. Creo que es lo más importante y nunca vamos a saber cuándo va a ser el último momento en que vamos a poder ser salvos. Y fíjate como decía Paco, por ejemplo, estamos leyendo aquí en Lucas 14 acerca de esas excusas. Y esa es una parábola que obviamente quiere decir de la invitación que Dios ha hecho del Evangelio, ¿verdad? Y es algo muy importante que dice aquí que mandó al siervo a convidar,
porque ya estaba todo preparado. Y obviamente esta invitación está fundada en la base de que ya Cristo consumó la obra en la cruz del Calvario y ya está todo preparado para la salvación. Obvio, ya nada más está la invitación a todas las personas a que acepten esa invitación de la salvación. Así es. Y también estaba pensando, dice que compró esta hacienda y hoy en día, como tú decías, Paco, muchas personas se enfocan en lo, pues por así decirlo, en las redes sociales y tienden a, bueno, ahorita está muy de moda lo de la depresión y todo esto. Y muchas personas se deprimen porque precisamente les meten la idea eso de que tienes que ser exitoso. Exacto. Tienes que tener dinero. Y ven, como decías, a estos jóvenes presumiendo el dinero en discotecas, tirando las champañas y uno piensa, ay, tienen todo, ¿no? Y esa es la mentalidad o esa es la idea que le quieren meter a la juventud hoy día, que piensen que eso es lo que tienes tú que hacer en la vida. Eso es lo que tú tienes que lograr en tu vida, pero... Como el propósito de la vida. Como el propósito. Pero realmente no, hay muchas personas que se encuentran un carro bonito en la calle y se empiezan a grabar, miren el carro que me compré, y ni siquiera es verdad. Y en las redes sociales nunca vamos a encontrar algo verídico de las personas. Todas las personas suben a sus redes sociales sus mejores momentos, nunca suben sus peores momentos o cuando les va mal. Entonces hoy en día por eso la sociedad o la juventud está muy en depresión porque cree que todos están bien menos él. Para otro ejemplo dice más adelante también ahí el Evangelio de Lucas, dice Lucas 18:22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Aquí vemos de nuevo que este es un hombre rico que precisamente le dice al Señor Jesucristo, le dice que qué tiene que hacer, ¿sí? Para heredar la vida eterna. Este hombre seguía pensando que tenía que hacer algo, pero ya vemos que ya todo está hecho. Así es. El Señor Jesucristo le dice, tú sabes los mandamientos. Y él le dice, he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Le dice, pero una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y vuelvo a lo mismo, aquí el Señor no lo está haciendo para decir que todos los creyentes debemos de ser pobres y debemos, no. Sí, porque la palabra de Dios nos incita a trabajar, nos incita a hacer las cosas de buena manera. A no ser perezosos. Exactamente, a no ser perezosos, a no ser carga para los demás, sino que cada quien, la misma Biblia dice que no trabaje, que no coma, etc. Pero aquí lo va a probar precisamente en dónde estaba el corazón de este hombre. El Señor Jesucristo conoce los corazones y sabía que el corazón de este hombre estaba en las riquezas. Porque cuando le dice, vende todo lo que tienes, ven y sígueme, de nuevo le está haciendo la invitación, sígueme. ¿Sí? Dice el 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Sí? Y dice el 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Este hombre es el ejemplo claro. Este hombre podía cumplir todo, pero seguía poniendo primero las riquezas. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo con de la hacienda. Primero ponen lo material. ¿Sí? Su corazón verdaderamente está en las riquezas. Y volvemos a lo mismo. No es que tener riquezas esté mal, sino la cosa es tomar las riquezas como excusa para decir, híjole, es que ahorita yo no tengo tiempo para Dios. Ahorita yo estoy ocupado en mis negocios, ahorita yo estoy ocupado en ser exitoso, yo voy a terminar mi carrera. Y repetimos, no está mal. El problema es que lo ponga primero antes que las cosas de Dios. Ese es el gran problema, que lo tome como excusa para decir, hijo, es que ahorita yo no tengo tiempo, la verdad. Ahorita mi negocio, ahorita mi casa, ahorita mi carro. Y cuántas veces no vemos así cada una de las personas. Yo personalmente, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero invitas a mucha gente a las reuniones. Y cuando les dices, no, pues es que está el día, híjole, pero es que trabajo. ¿Sí? Y es una excusa porque a veces yo digo, bueno, como para otras cosas uno sí busca tiempo, ¿no? Para decir, y pues voy a faltar al trabajo, o qué sé yo. Y a veces ni es cierto, sí, pero ellos dicen que es por su trabajo. Entonces es su excusa. Y ellos piensan, es que es trabajo, el trabajo es trabajo, ¿no? Decimos aquí en México. Sí. La chamba es chamba, ¿no?
Y ellos piensan que esa es la excusa. Y ellos creen que Dios va a decir, no, pues sí, es que es su trabajo. Está bien, pero no, delante de Dios no va a haber excusas. ¿Sí? Y lo material no tiene que ir primero. No, es que mi negocio, no, es que yo no puedo cerrar, o es que no, esto, aquello. Y la verdad es que no es así. Está otro ejemplo también, el del rico y Lázaro. Uh-huh. Ese rico se preocupaba más por hacer sus banquetes muy espléndidos todos los días. Y no tuvo un solo día para escuchar de Dios. Y obviamente vemos el relato cuando se va al Hades y ve a Moisés. ¿Quién es? Abraham. Abraham. Y le dice que vaya y busque a sus hermanos, que porque están haciendo igual. Sí. Y le dice, pues ahí están los profetas. Y obviamente los judíos, y por ejemplo aquí en Lucas 14, vemos cómo la invitación fue primeramente para los judíos, porque de ahí salió el judaísmo, y del judaísmo obviamente salió el cristianismo. Entonces, esta invitación fue primeramente enviada a los judíos, y ellos tenían desde muchísimo tiempo atrás a los profetas, donde les hablaba todas estas cosas, pero tuvieron sus excusas y rechazaron lo que fue esta invitación. Entonces, este rico prefirió obviamente hacer sus banquetes con esplendidez, y vemos a Lázaro, obviamente un hombre con extremidad de pobreza y enfermedad, pero dice que murieron los dos, y uno fue llevado al Hades y otro fue llevado al seno de Abraham. Y yo pienso que esto nos pasa a todos, pero cuando invitamos a un amigo o a un amigo de un amigo, o incluso yo he invitado a mamás de amigos, porque a veces veo que me preguntan de la Biblia y les digo, bueno, si quieren aprender, los invito, vayan a escuchar el Evangelio y así. Y siempre no te dicen no, pero te ponen una excusa. Sí. O sea, no te dicen, no voy a ir, pero te dicen, bueno, a ver si voy, porque es que ese día voy a tener que hacer esto y voy a tener que hacer lo otro. Pero la excusa es como la manera bonita de decirte que no. Porque tú sabes que no van a venir. Sí. Y es que el problema es ese, pues, de que lo toman como algo legítimo. Ajá. O sea, ellos creen que está bien excusarse. Sí. Y ese es el problema. O sea, el detalle es ese, creer que está bien la excusa. Este hombre aquí, como ya lo han dicho, maquillando, estaba diciendo que no. Sí. Pero él creía que estaba bien, porque él decía, bueno, es mi hacienda y sí la tengo que ir a ver. Pero ¿por qué justo en ese momento? O sea, ¿por qué no verla antes o por qué no verla después? Sí. Pero ¿por qué justo en el momento de que lo... O sea, ya la había comprado, ni modo que... Sí, aunque en el contexto tuvo que haberla visto primero antes de comprarla. Exactamente. Pero se excusó de una forma... No, pues, y como no común. dice Josué, o sea, que ya la compraste, ya como esté, o sea, Sí, ya... ¿Qué tiene que vayas un mes después a verla? Pues no te la van a ganar. Exactamente. Y es parecido al segundo, a la segunda excusa. Dice en el versículo 19, ahora estamos leyendo en Lucas 14, 19 dice, otro dijo, y aquí nos va a dar el ejemplo de otro hombre, también fue invitado, como ya vimos, y convidó a muchos. Y creo que aquí van a caber los grupos de personas, o sea, no es específicamente una, sino que va a ilustrar muchos grupos de personas. Sí. Dice otro, dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. De nuevo, otra excusa, te ruego que me excuses. Aquí volvemos a lo mismo, sí. O sea, aún peor, ¿quién compra 5 yuntas de bueyes? Que son 10 en total, las yuntas eran las parejas de los bueyes. Son 10 bueyes antes de verlos. O sea, sí, antes de probarlos. Exactamente. O sea, antes de ver el tamaño, si estaban fuertes o no estaban fuertes, si verdaderamente le iban a servir para el campo. Porque, y esto era algo, precisamente esto es una excusa, pues, o sea, es algo que no es el contexto. En aquel entonces, ahorita obviamente, pues nosotros vemos tractores y todo eso ya en el campo, ¿verdad? Pero en aquel entonces verdaderamente los animales eran muy importantes para el rendimiento de la tierra. Si no tenían bueyes que verdaderamente fueran completos, fuertes, duros para trabajar la tierra, pues el cultivo no iba a servir. Entonces nadie compraba bueyes sin antes haberlos probado, sin antes haberlos visto. Porque ellos sabían, y ahora todavía dijeras, bueno, fue uno, eran 10. O sea, esto era una excusa pues totalmente, o sea, era algo que él trataba de justificarse, pero era algo sin razón y sin motivo. Y aquí volvemos a lo mismo. Esto también tiene que ver con esas mismas ocupaciones. Esto era una ocupación de aquel hombre. ¿Sabes qué? Es que voy a estar ocupado probando mis bueyes.
Esto ya nos habla como del trabajo. Y sí, o de las ocupaciones. Sí. Del negocio. Sí, todo eso. hasta de las mismas ocupaciones de casa. Ujú. Sí, por ejemplo, mire, le invitamos a escuchar el Evangelio todos los domingos a las 7. Pero es que al otro día, pues está en la escuela y tengo que dejar la casa lista. A las 7 lavo el carro. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo, o sea, no decimos que está mal que lave su carro, que está mal que arregle su casa, pero es ponerlo primero antes que las cosas de Dios. O sea, el problema es maquillar esto diciendo que es más importante lo que usted tiene que hacer que hacerle caso a lo que Dios dice. Ese es el problema. Sí, porque bien pudiera hacerlo después o antes y no hay ningún inconveniente. Y las ocupaciones, precisamente eso es lo que nos está refiriendo aquí. No, es que mira, tengo que ir al centro, tengo que ir a comprar esto, tengo que ir a hacer aquello, es que tengo que pintar la casa, es que tengo que lavar los trastes, etcétera, etcétera. Y esto me hace pensar el caso de aquella Marta y de aquella María. Cuando llegó el Señor Jesucristo, creo que Marta es la que estaba atareada, ¿no? Sí, es Marta. Marta. Marta estaba atareada, ella estaba limpiando, ella estaba haciendo todos los quehaceres de la casa y aún se molesta, ¿va? Y le dice, Señor, ¿por qué no le dice a mi hermana que me ayude? Y le dice, Marta, Marta, ¿sí? Atareada y turbada estás tú. Y María ha escogido la buena parte, porque María había ido a los pies del Señor, ella había dejado todas las ocupaciones de lado. Los quehaceres de la casa podían seguir, los podía hacer en otro momento, pero no iba a tener siempre al Señor Jesucristo delante de ella. Y lo que dice el Señor, ella eligió la buena parte. Sí. Y volvemos a lo mismo, el problema es ese. No que esté mal que usted arregle su casa, que usted tenga sus ocupaciones, que usted tenga que hacer una cosa, otra. Entendemos todo eso, entendemos que usted sea una persona muy ocupada y demás, ¿sí? Pero ponerlo primero, antes que elegir las cosas de Dios, ese es el problema. Así es. Yo hace poco veía un video de un coreano y sabemos que si hay alguien que se siente muy bueno para algo, siempre hay un coreano que lo va a hacer mejor. Sí. Y decía que en Corea, por ejemplo, si alguien llegaba tarde al trabajo, le decía a su jefe, ¿por qué llegaste tarde? Y el coreano le decía, pues se me hizo tarde, o sea, me levanté tarde, no sé, pues hice algo que me hizo llegar tarde. Dice, pero aquí me he fijado que en México siempre hay una excusa. Se me ponchó la llanta, había mucho tráfico. Entonces, dice que si uno fuera más sincero con uno mismo y con sus jefes, o sea, decía ya que cuando un coreano le decía la realidad a su jefe no le decía nada, simplemente le decía, bueno, pues está bien, te comprendo, somos humanos. O sea, nos va a llegar a pasar alguna vez en la vida que vamos a llegar tarde al trabajo. Y se entiende, dice, pero aquí en México lo que he visto es que todo mundo siempre se excusa de todo. Y siempre hay algo para excusarse. Y es que mira, Josué, yo creo que el problema de la excusa es que nosotros mismos terminamos por convencernos de que es legítimo. Ajá. Esa es la cosa. Por ejemplo, no sé, como tú dices lo de la llanta. Sí, ya la llanta se te ponchó, pero a lo mejor puedes tomar un taxi. Si ya sabes que la llanta está ponchada, tomas un taxi. Si ya sabes, a lo mejor tienes otro medio de transporte. Sí, o sea, lo puedes solucionar, pero tú mismo te dices, no, sí, es que se me ponchó. Y que no digo que no sea cierto a veces, pues, ¿verdad? Pero el problema de la excusa es que uno lo toma como algo legítimo. Y ese es el problema de estos. Yo me imagino que estos hombres, el otro hombre según tal vez cuando llegó a la hacienda de haber dicho, no, pues sí, es que por eso le dije que no, mira por la hacienda y mira aquí está la hacienda y todo eso. En realidad no era algo legítimo. Y ese es el asunto. Tal vez a lo mejor fue mentira. Exacto. Yo nunca fui a la hacienda, nada más. Pero él lo creía como legítimo. Y obviamente una excusa también es una mentira. Sí, exactamente. Y algo como lo que decía en el principio, lo que decías tú justo y lo que decía Paco, de que yo creo que la gente o la sociedad está tan enfocada en otras cosas que obviamente ya, y cada vez más las cosas de Dios como que las hacen a un lado, ¿no? O sea, ya estorban, porque creen que el propósito son otros. Obviamente, como decías, crees que el propósito unos es, y como dice aquí, llegar a tener dinero, o llegar a tener propiedades, o quizás para otro el propósito es llegar a ser famoso. Pero como citabas tú, Paco, en Hechos 17 dice, voy a leer desde el 26, Hechos 17, 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre la faz de la tierra. Y ese es el propósito realmente de lo que consiste el ser humano. Obviamente es el propósito de nosotros como seres humanos al estar en este mundo. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Realmente el verdadero propósito de nosotros estar en este mundo es buscar a Dios. Para eso fuimos puestos, nada más que obviamente interfirió todo lo del pecado, pero el plan de Dios continuó. Y es que esa es la responsabilidad de cada quien. Exactamente. Y de ahí parten las excusas. Y yo creo que por eso está el versículo que dice que a los pobres es anunciado el evangelio, porque son las personas que de alguna manera son más accesibles a creer en el evangelio, porque los ricos piensan que ya tienen su vida resuelta. Piensan que ya no ocupan otra cosa porque ya tienen dinero para cualquier pues para cualquier cosa que se le venga. Si se le viene salud, ya tiene a su mejor doctor en un mejor hospital. Sí, seguro médico. Si se le viene algún problema, pues tiene con qué enfrentarlo y piensa que ya está realizado, pero realmente no se pone a pensar cuando llegue el fin o muera y qué va a pasar después. Y lo que decía el Señor Jesucristo, obviamente la Biblia no enseña que los ricos no se pueden salvar, pero Cristo mismo pudo decir que qué tan difícil era que un rico se salvara, así como el entrar un camello por el ojo de una aguja. Por el ojo de una aguja. Entonces, obviamente, precisamente es tan difícil para ellos porque cuidan de sus propiedades, cuidan de su dinero, o sea, están tan enfocados en lo material que Dios no cabe. Y ya se les hace un poco atractivo las cosas de Dios, como que dicen, eso no es para mí, yo tengo cosas como si fueran más importantes. Sí, pues sí. Pero pues para nada. Yo he visto muchos videos así de personas importantes, por así decirlo, que precisamente, pues siempre mucha gente tiene esa incertidumbre, ¿no? La duda de que es dueño del mundo, por así decirlo, ¿no? Que es el más millonario. Y les preguntas, ¿crees en Dios? O les preguntan, ¿cree usted en Dios? Pues la verdad eso me es irrelevante, dicen. A mí lo que me interesa es saber lo que tengo y mi potencial y las cosas que voy a hacer. O sea, ese es el reflejo, pues, de que ponen un lado y ellos lo ponen como una excusa diciendo, pues es que eso no es importante, lo importante es lo que uno haga aquí en la vida, etcétera, qué sé yo. Pero lo más importante precisamente es tener a Dios y esto es excusa. Todo lo que nosotros pongamos para decir que Dios no está en primer lugar es una excusa. Así es. Luego vamos a ver el versículo 20, que también ilustra otra cosa bien importante, y aunque sé que a lo mejor esto va a ser lo más, pues no duro, sino que a lo mejor lo más difícil como de entender, pero precisamente va a hablar de un aspecto que también detiene a mucha gente, que también es excusa de mucha gente. Dice el versículo 20, Lucas 14:20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar la excusa de los nexos o de los lazos familiares. Los lazos familiares. Lo social. Lo social. ¿Sí? Y vamos a decir aquí, entonces ustedes están diciendo que está mal casarse. Querido amigo, si yo le estuviera diciendo eso, yo estuviera contradiciendo lo que Dios ha establecido, que es el matrimonio. El problema no era el casarse, volvemos a lo mismo. El problema no era tener la hacienda. El problema no era haber comprado los bueyes. El problema no era haberse casado. El problema es que estaban poniendo todo esto como excusa para no aceptar la invitación de Dios. Ese es el problema. Obviamente era una excusa porque, pues, casado podía ir a la cena. Claro. Ni modo de dejar a su mujer. No, o que dijeras, voy a ir a la cena, ya me descasé o me divorcié, qué sé yo, ¿no? Y exactamente, o sea, esta es la parte de lo social. Y yo creo que aquí, esta es una excusa que, aunque no, esto es algo que muchos ponen como excusa legítima. Mire, amigo, le invito a escuchar el evangelio. ¿Sabe qué? Sí, estoy de acuerdo, pero pues es que a mí me criaron en una familia fulana, de la religión fulana. No, es que ¿qué va a decir mi esposo? No, es que ¿qué va a decir mi mamá? No, es que mis hijos. No, es que mis patrones, o sea, lo social. No, mire, pues es que yo en mi grupo de trabajo, pues es que todo el mundo sabe que yo soy de hueso colorado, de tal religión como decimos aquí. ¿Y ahora qué van a decir? No, mejor así.
Esto a mí me recuerda mucho a esta parte de lo social de aquel Nicodemo, cuando se acerca a Jesús de noche. Creo yo que lo hizo de noche precisamente para que los demás no vieran o para no decir, mira, este también se está acercando. Para cuidar su reputación. Para cuidar lo que... él se supone que era de los fariseos y los fariseos iban en contra de Cristo. ¿Qué van a decir si yo me acerco? Bueno, lo bueno fue que este se acercó y que no puso la excusa. Haya sido de noche como haya sido, pero se acercó. Pero ¿cuántos precisamente no ponen como excusa el qué dirá la familia, el qué dirá el esposo, el qué dirá los hijos, el qué dirá la suegra, el qué dirá el compañero de trabajo, etcétera? ¿Sí? ¿Y cuántas veces no vemos nosotros ese caso de que uno invita a alguien? No, pues es que me van a empezar a decir, o no, es que mi mamá ya me dijo que no fuera, o es que mi papá ya me dijo que no fuera, es que mi esposo ya me dijo que me están lavando el coco. Y ellos creen que es una excusa, ¿sí? Por ejemplo, también no hay otras personas que, no, pues es que me tengo que quedar a cuidar a fulano. No, es que en mi casa, pues ni modo que deje solo a mi esposo, etcétera. Y entendemos que hay gente que sí, pues, o sea, que tiene a su esposo, su esposa, sus hijos en una condición, pero volvemos a lo mismo, que no sea una excusa para dejar las cosas de Dios de lado. Sí, porque cuánta gente, no, es que me va a venir a visitar fulanito y yo por eso no voy a la predicación, o yo no voy a la reunión. Y eso verdaderamente es una excusa, pues. Y fíjate cómo dentro de este tipo de excusas de lo social, como hoy en día tan común es con los jóvenes. O sea, ellos dicen, no, pues es mi juventud, o sea, ahorita me voy de fiesta, prefiero... Ajá, o sea, se excusan, obviamente... por su juventud, tienen que ir a fiestas, tienen que vivir su vida. Sí, ya ves, ¿cuántos han escuchado de que dicen, no, pues estoy joven? O sea, como ahorita me voy a hacer cristiano, más bien aprovecho mi juventud y me voy a de fiesta, me voy a viajar. Hay muchas cosas que hacer, menos aceptar la invitación del evangelio. Sí, y ya, bueno, ya han hablado de lo familiar, pero también estaría bien meter los placeres de la vida. ¿Cuántos no quieren escuchar de Dios porque saben, o sea, ellos saben que ya no van a tomar, que eso ya no está bien delante de Dios? Y eso es lo que siempre me he preguntado, ¿por qué si ellos saben que uno cuando cree en Dios deja de hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué no dicen, pues, si quiero dejar esto, ¿por qué no me acerco a Dios? Y ellos saben, porque ellos, o sea, literalmente le han dicho a uno, sí me convence lo que tú me dices, sí me parece bien, pero es que ya estoy acostumbrado cada fin de semana a tomar, ya estoy acostumbrado a mi vicio, o sea cual sea. Pero ellos saben que de cierta manera cuando uno se acerca a Dios o cree en Dios, deja todos estos placeres, y muchos por no dejar esos placeres que ya están tan acostumbrados, o más bien que están esclavos del pecado, no se acercan a Dios y de alguna manera también se excusan por ese lado. Y fíjate, una vez un amigo lo invitaba a la reunión y no nada más yo, sino varios lo invitaban, y ahí me dijo, ¿sabes por qué no voy? Porque yo sé que cuando vaya me van a decir que ya no fume. O sea, y quizás su excusa era esa, sí. Pero él, así como dices tú, él mismo sabía que o sea, él tenía el miedo de que si se congregaba o se hacía salvo, creyente, tenía que dejar el cigarro, y eso es un lazo carnal, obviamente, pues por lo carnal él prefería seguir fumando. Sí. Y es que es importante entender eso, precisamente lo que dicen, porque hay mucha gente que hasta está de acuerdo con el evangelio, es decir, sí, lo toman como cierto y dicen, sí, tienen razón lo que dicen, pero no son capaces de abandonar lo que ellos están haciendo. O sea, como lo han dicho, algún vicio, alguna mala práctica, etcétera. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el evangelio y lo que enseña, pero no son capaces de soltar. Y precisamente la escritura nos enseña que el arrepentimiento precisamente también tiene eso, de dejar, de soltar, es decir, de darse la media vuelta y decir, lo que estoy haciendo no es correcto para con Dios. No es que en el evangelio nosotros le digamos que usted va a ser salvo por dejar de fumar, por dejar de tomar, por dejar de drogarse, porque eso serían obras. Sí. Pero cuando uno decide creer en Cristo y dice, verdaderamente yo soy un pecador, el arrepentimiento es eso, darse cuenta de que uno está obrando mal para con Dios y dejar de hacerlo. Y vemos eso con la mujer adúltera.
La mujer adúltera había sido sorprendida en el acto del adulterio. Y cuando Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenaban? No, pues ya no hay nadie. Le dice, vete y no peques más. O sea, aquella mujer verdaderamente tenía que dejar de adulterar. ¿Por qué? Porque ya había sido perdonada. No fue que eso la haya salvado, sino la salvó la obra de Cristo. ¿Sí? La perdonó el Señor Jesucristo. Pero después sabía que esta mujer ya tenía que ser recta. Sí. ¿Sí? O que tenía que andar en santidad, pues, como tal. Y precisamente eso es lo que a mucha gente la detiene. A mucha gente. ¿Sí? A mucha gente, porque están hasta de acuerdo. No, pero pues es que... Y volvemos, todo es una mezcla. Todo es una mezcla, porque ahí también entra la parte social. No, pues es que yo con mi grupo de amigos, pues todos los domingos nos íbamos a tomar. Y ahora, ¿cómo? No, pues ¿cómo les voy a decir que voy a dejar de ir a la tomadera porque voy a ir a una reunión cristiana? Sí. O porque voy a ir a las cosas de Dios. No, pues se van a reír de mí, se van a burlar de mí. Y eso muchas veces es una excusa. Sí. Sí, muchas veces es la excusa. O no, pues como antes se andaba de aquí para acá, de allá para acá, y etcétera. Y esos son los lazos que precisamente la parte social o la parte familiar, que a uno no lo dejan. Así es. Sí, yo recuerdo cuando inicié mi vida de creyente, sí, yo recuerdo que eso pasó. O sea, a mí me gustaba mucho la fiesta y la tomadera y andar de noche en el ambiente y todo ese tipo de situaciones. Pero cuando ya acepté a Cristo, pues empecé a decirles a mis amigos, no, ¿sabes qué? La verdad ya no, porque eso no está bien delante de Dios. Pero ¿cómo que? Y esa es la decisión que uno toma, porque lo demás era excusa. Sí. Otras veces que yo decía, no, ya no voy a tomar, ya esto, ya aquello, lo sigues haciendo, pero verdaderamente el seguir al Señor no es con excusas, ¿sí? Es verdaderamente seguirlo con decisión y con convicción y dejar todo lo que uno tiene. Dice la Escritura misma, porque todo aquel que pierde su vida la hallará, ¿sí? Pero y al contrario, ¿sí? O sea, el que pierde su vida, es decir, precisamente eso. Este hombre de la hacienda, el otro los bueyes, lo de su familia o la parte social, ¿sí? Se estaban excusando. Y más adelante vemos lo que dice ahí mismo el versículo. Dice... El 22. El 22 exactamente así. Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Dice más adelante, no recuerdo si es aquí mismo en el 22 o es más adelante. Si no, ahorita busco la cita. Creo que es el 18, si no me equivoco. Bueno, el versículo es, ahorita lo busco, es el que dice que ninguno que pone su mano en el arado y mira para atrás está apto para seguir al Señor. Sí. Y precisamente es eso, o sea, mirar para atrás es empezar a poner las excusas. Sí, Pero es que mira esto, es que mira, creo que Lucas 9, si no me equivoco. sí, Y esas son las excusas. yo creo que estas personas que, por ejemplo, saben del evangelio y los convence, pero de cierta manera no quieren dejar algo que les gusta, están como el rey Agripa que dice, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, están ya convencidos del evangelio, por poco a ser cristianos, pero por ese placer o ese disfrute de alguna cosa de la vida, no aceptan a Cristo. Y fíjate cómo aquí, por ejemplo, podemos ver ese lado de las excusas de parte de los inconversos, ¿verdad? Obviamente en esa parábola, viéndola del lado real, podemos ver el lado del Señor, el lado de Dios. Él dice, porque su siervo le dice que todavía hay lugar, o sea, de los que ya había invitado, todavía había lugar. Y dice el Señor, pues ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Podemos ver el corazón y realmente la preocupación de Dios en cuanto a los perdidos, en cuanto a los inconversos. Dice en 1 Timoteo, dice acerca de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y obviamente ya del otro lado de las excusas, como lo decíamos, una excusa realmente al evangelio es un completo rechazo. Sí. Y dice ahí en Juan capítulo 3,
Y el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Obviamente, los que rechazan el Evangelio, los que rechazan la invitación del Evangelio, pues aunque se excusan, están rehusando a creer. Y esto es porque han amado más las tinieblas. En otras palabras, han amado más los placeres carnales. Y obviamente prefieren más lo carnal, los placeres de la vida, traducido en otras palabras, el mismo pecado, que la invitación al Evangelio, que la invitación a ser perdonados, que la invitación a ser rescatados, a ser encontrados, porque ellos están perdidos, están esclavizados al pecado. Pero dice aquí que han amado más las tinieblas que la luz, Así es. porque sus obras eran malas. Entonces, obviamente, todas aquellas personas que se les ha invitado a escuchar el Evangelio y a creer en el unigénito Hijo de Dios para ser salvos, y de alguna forma se han excusado, cualquier excusa delante de Dios es un completo rechazo. Y dice la palabra de Dios que el que rehúsa creer en el Hijo, pues ya no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Algo que me llama la atención de ahí de Lucas 14, dice el versículo 21, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Algo que me llama la atención es esto, los que sí podían tener una excusa eran estos. El otro había comprado una hacienda, tenía dinero, o sea, ¿qué le impedía ir a la gran cena? Sí. Tenía dinero para comprarse una buena vestidura, para ir a la gran cena, etcétera. Los pobres, ellos sí podían decir, no, pues yo con qué voy, o con qué me presento, esto, aquello. Tal vez ellos tenían alguna razón legítima, pero fueron. Y luego dice, después de los pobres, los mancos. Tenían un impedimento físico. Sí. Los cojos no podían caminar, imagínense. Sí. ¿Cómo iban a ir si no tenían una pierna o no podían caminar de manera correcta? Los ciegos, ¿cuánto más un ciego? Oye, pues ¿quién me va a llevar o quién me va a guiar? Y ellos fueron los que dijeron, ¿sí vamos? ¿Sí vamos? O sea, los que sí podían poner una excusa, por así decirlo, no la pusieron. Así es. Y esa es la verdad. O sea, todo lo que nosotros pongamos, nada nos impide. Son excusas de tener la responsabilidad de poner las cosas de Dios primero. ¿Sí? Si es un negocio, si es lo que va a decir su familia, si es lo que van a decir sus amigos, si son sus ocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son excusas. Todo eso son excusas. Así de sencillo. Y aquellos que verdaderamente podían poner una excusa son los que no la pusieron. Y yo creo que en esa parábola de Lucas 14 puede como generalizar todas las excusas que hay, ¿no? Dentro de lo material, dentro de lo social y dentro de lo, ¿Sí? de lo económico, pues de los negocios. Entonces, pues como estamos tratando de explicarle, realmente excusarse delante de Dios en cuanto al llamado del Evangelio, realmente Dios no lo toma como excusa, Dios lo toma como un completo rechazo. Y obviamente para entender qué tan difícil es esto o qué tan grave es esto, pues están rechazando a lo que tanto Dios ama, que es a su Hijo Jesucristo. O sea, ¿cuánto le costó al mismo el Padre enviar a su Hijo y verlo sufrir y él mismo castigándolo? Porque dice en Isaías 53 que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ver cómo su Hijo Jesucristo fue castigado, cómo sufrió, y ahora ver a gente rechazándole a su Hijo, pues obviamente es algo que, bueno, la Biblia explica que el que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces es algo, como dicen Hebreos, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Yo para terminar con esta porción es muy sencillo de entender, querido amigo que nos ve y nos escucha. Este hombre estaba poniendo como más importante su hacienda que la relación con Dios. El otro estaba poniendo como más importante sus bueyes que la relación con Dios. El otro estaba poniendo más importante sus lazos familiares y sociales que la relación con Dios.
Y si usted tiene cualquier otra cosa como más importante que la relación con Dios, es una excusa. Pero como ya lo ha dicho nuestro hermano Miguel, si usted sigue poniendo estas cosas como más importante que su relación con Dios, el que rehúsa a creer en el Hijo ya está condenado. Es así de sencillo de entender. Así que, querido amigo que nos escucha, que nos ve, si usted se está excusando, ¿sí?, con cualquier cosa, dése cuenta que eso no tendrá justificación delante de Dios. El día de mañana no va a llegar usted delante de Dios, porque eso es lo que dice la Escritura, y no le va a decir, y Señor, no me eches al lago de fuego, porque lo que pasa es que yo tenía que atender mi hacienda. El Señor le dirá, pues si era más importante tu hacienda que yo, pues al lago de fuego. Híjole, Señor, pero es que yo no tuve tiempo, porque tenía que ir a ver los bueyes y a ver si, ¿sabes qué? Tú pusiste primero tus bueyes que la obra de mi Hijo en la cruz del Calvario. ¿Te quiere decir que te importa más tus bueyes que yo? Híjole, Señor, pero es que mira, yo estaba recién casado y pues tenía que pasar tiempo. O mira que con mi familia, que con mis amigos. Pues si tus amigos y tu familia estaban antes que yo, que te vaya bien. Y volvemos a lo mismo, no es que esté mal que uno tenga sus bienes, que uno tenga un buen trabajo, sus ocupaciones. Negaríamos lo que enseña la Escritura del matrimonio, etc. Pero no podemos y no debemos de poner nada antes que a Dios. Así de sencillo es de entender. Nada tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas que no sea Dios. Tanto creyentes como no creyentes. Lo primero y más importante es buscar a Dios, como ya lo leyó Miguel ahí en Hechos 17. Para que busquen a Dios. Eso es nuestro propósito. Servir a Dios, buscar a Dios. Entonces, si usted pone cualquier otra cosa más importante que Dios, pues Dios no lo va a ver como algo válido, sino verdaderamente va a decir, eso es una excusa, que te vaya bien. Así de sencillo. Y como veníamos diciendo en varios episodios, siempre está Satanás ahí. ¿Sí? Entonces, a Satanás le conviene que la gente se enfoque más en cualquier otra cosa, menos Dios. Y obviamente podemos ver en este mundo toda esa sociedad enfocada en cualquier cosa que no sea Dios. Y obviamente cada vez es más y más donde Dios ya no cabe. Y por ejemplo, más ahorita como lo decíamos en los jóvenes, está la fiesta, está el innovar, el hacer negocios, están muchísimas cosas donde ya es imposible que haya un espacio para Dios, que es lo más importante, que es el verdadero propósito de la vida. Entonces, y algo más, o sea, es algo que ni con todo el dinero del mundo se puede comprar, que es la salvación. Así es. O sea, imagínese nada más usted, pues, pensándolo, como lo está diciendo Miguel. Yo me pongo a pensar, ¿no? En mi situación antes. Yo prefería tomar, yo prefería ir a la fiesta, y imagínense con qué cara yo me pudiera presentar delante de Dios y... No, Señor, pues es que la verdad estaba más importante echarme mis bien frías, ¿sí?, mis tragos, etcétera, que lo que hizo tu Hijo Jesucristo por mí. O sea, ¿qué excusa voy a poner ahí? ¿O qué excusa hubiera puesto ahí? O sea, ¿qué es más importante que la obra de Cristo? Absolutamente nada. Nada es más importante que eso. Y si nos ponemos a pensar en todo esto de los placeres, por eso la gente busca algo y luego busca otra cosa. No se queda para siempre en un solo lugar de placer, porque si nos ponemos a pensar, una fiesta, pues sí, te da tu placer un ratito. Pero después se acaba, entonces hay que buscar otro placer. Entonces, así trae Satanás a la gente, placer tras placer, enviciados. Entonces, quizás, bueno, dice la palabra de Dios que esto del evangelio para unos es locura y para otros es, ¿cómo decía el otro? Poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, para el que lo entiende, para que realmente ya es salvo, se da cuenta qué afortunados somos al poder aceptar esa invitación que nos habían dado de la salvación. O sea, lo es todo. Si nos ponemos a pensar, tenemos ya nuestra vida asegurada. O sea, si morimos, hay esa certeza, hay ese gozo, hay esa paz, hay esa esperanza que nuestros pecados han sido perdonados y vamos a vivir por la eternidad. No solamente que fuimos perdonados, sino vamos a vivir juntamente con Cristo. Dice la Biblia que vamos a ser coherederos con Él. En cambio, el que rechaza, pues sí, a lo mejor
va a tener sus placeres muy cortitos en la vida y va a estar buscando otro tras otro tras otro, pero si se pone a buscar, realmente sus placeres no tienen valor. Y el día que fallezca, se acabó todo. Sí. Y es que mencionaba esto antes de pasar ya a lo demás, porque luego hay muchos, por ejemplo, que dicen, no, es que lo que importa es ser buena persona, lo que importa no es tener una religión, sino tratar bien a los demás, y ellos lo creen como válido, o sea, ellos creen que el cielo se lo van a ganar por eso, pero esto delante de Dios sigue siendo una excusa, porque vuelvo a repetir, querido amigo, esto es muy sencillo de que lo entienda. Si usted pone cualquier otra cosa por encima del Señor Jesucristo, es una excusa. Aunque usted diga, bueno, lo importante es que es ser buena persona, es que es tratar bien a los demás, es que es llevármela bien con todos. Y repetimos, no es que esté mal, al contrario, está bien que haya buenas personas, buenos ciudadanos. Pero si usted delante de Dios va a tomar eso como excusa para no creer en lo que hizo Cristo, pues usted está diciendo que lo que usted hace es más importante que lo que Cristo hizo. Y así de sencillo, eso es una excusa. Así de fácil. Así es. Bueno, no sé si ahora quieren que pasamos a los creyentes. Sí. ¿Sí? O sea, ya hablamos de algunas excusas de las... Muchísimas. Quisimos englobar precisamente, como decía Miguel, en estos versículos, en estas parábolas de Lucas 14, enfocar como por mucho, y por eso yo también terminé con eso que les decía de cualquier cosa que usted ponga por encima o primero que Dios es una excusa. Sí. Pero ahora vamos también con los creyentes, porque luego a veces pensamos que las excusas solo son para los incrédulos, ¿verdad? Y también son para nosotros los creyentes, incluyéndome a mí y a todos los creyentes, creo yo, no voy a hablar por todos, ¿sí? Pero a muchos creyentes que también ponemos excusas. Sí. Sí. Yo nomás quería comentar algo así para ya pasar a Sí, los claro. creyentes. Yo antes, por ejemplo, pensaba, cuando escuchaba sobre la venida del Señor Jesucristo, decía, pero si viene, pues todavía no tengo yo mis sueños aquí que quiero cumplir en la tierra, todavía no hago mi casa, todavía no tengo... Pero realmente, o sea, si nos pones a pensar, Dios sabe que no hay otra cosa mejor que la que Él nos tiene preparados para nosotros. Y muchas de las veces nos empeñamos aquí en la tierra cuando realmente nuestro tesoro debería estar en el cielo. Y como tú dices, no es malo pues tener nuestras cosas aquí, pero realmente como creyentes ahora deberíamos de hacer tesoros, pero en el cielo. Y es que sí, pues muchos usan eso de que ya que me case, Sí. ya que compre, ya que tenga, ahora sí le echo ganas a las cosas del Señor, o ya hago esto. Y bueno, una vez escuché de algún creyente decir al principio, le voy a echar ganas a las cosas del Señor ya que tenga mi casa. Sí. Y desgraciadamente pues ya tiene la casa el creyente. Y todavía no. Y lo digo desgraciadamente porque se estaría bien entre más creyentes que ejercitan sus dones mucho mejor. Sí. Pero lo vemos muy poco o casi nunca en las cosas del Señor. Y vuelvo a lo mismo, ya son creyentes, pero también son excusas. Y muchos así lo ponen, ya que esté más grande, ya que termine la universidad, ya que me case, ya que viva con fulano, ya que haga esto, ya que, todas esas son excusas. Sí, y estaría bien empezar con eso porque como creyentes muchas de las veces ponemos una condición para hacer algo. Por ejemplo, a veces platicando con mi papá, él me decía que cuando vivía donde vivía antes arriba de la Verde, dice que no tenía ni ventanas, no tenía ni techo en la mitad de la casa, y era cuando más se levantaba en las mañanas a leer la Biblia. Dice, ahora que gracias a Dios tengo mi casa un poco más cómoda, mi escritorio y todo, no leo como en esos tiempos. Y muchas de las veces, a veces yo bromeaba con él de que, no, yo cuando tenga un escritorio bien y que tenga mi computadora y todo, vas a ver cómo voy a leer. Y ya ahora que tengo mi escritorio y todo, mi papá me dice, ¿qué? ¿Ya lees como me decías? Entonces, uno nunca va a hacer lo que dice que va a hacer cuando tenga algo, si no empieza desde ahorita. Si ahorita no estás leyendo, no esperes que cuando ya tengas tu escritorio bien preparado, ahora sí vas a estar leyendo. Si no estás leyendo ya, como tengas lo que tengas o estés como estés. Y es que volvemos, pues, o sea, el problema de la excusa es que nosotros lo creemos como válido. Sí.
Sí, y yo lo voy a decir esto con respeto porque yo no tengo hijos aún, ¿verdad? Pero por ejemplo decir, no, pues es que tenía que cuidar a mis hijos. Ajá. Sí, claro que usted tiene que cuidar a sus hijos, pero ¿dónde está el Señor? No, es que tengo que pasar tiempo con mi esposa, con mi esposo. Claro que eso es lo más correcto, eso es lo que enseña la Escritura. Sí, que usted debe pasar tiempo con su esposa, con su esposo, atenderlo, viceversa. Pero ¿dónde está dejando el Señor? Pero pues es que ni modo que el Señor se enoje si estoy con mi esposa. ¿Sí? No, y no es que el Señor se enoje, sino dónde estamos, cuál es el lugar que le estamos dando al Señor. Es que tengo mucho trabajo. Qué bueno que tenga mucho trabajo. Dios le está bendiciendo con su mucho trabajo, pero ¿dónde lo está poniendo? Es una de las cosas que aprendí porque yo lo llegué a pensar. No, ya cuando me case ahora sí voy a servir más al Señor porque ya voy a estar más enfocado, ¿no? Pero no, si no le estoy sirviendo ya soltero, cuando me case voy a seguir siendo igual. Exactamente. O no, ya que tenga hijos voy a sentir más responsabilidad. Si no estás ahorita, cuando no tienes hijos sirviéndole, cuando tengas vas a seguir igual. O sea, tienes que empezar ahorita ya, con lo que tienes y como estés, a hacer lo que quieres hacer, porque si tú dices, no, ya cuando tenga esto, no lo vas a hacer. Y fíjate, hay un versículo con lo que están diciendo ustedes dos, y dice Lucas capítulo 16, y son palabras del Señor Jesucristo en el 10, dice, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Entonces, como decía Paco, como decías tú, y bueno, yo creo también he tenido esos pensamientos de decir, bueno, yo creo que le voy a echar manos hasta que tenga bien toda una oficina para estudiar, ¿no? O cuando tenga bien una computadora donde pueda hacer tus apuntes sí, y todo. pero el que es fiel en lo poco, pues también lo va a hacer en lo mucho. Sí. Y yo creo esto se nos quedó cuando íbamos de jóvenes a las casas de otras personas que veíamos que tenían sus computadoras y todo, que decíamos, no, ya cuando tenga sí, ahora sí. Pero no, o sea, tiene que empezar uno hoy con lo que tenga, y cuando tengas lo que querías tener, vas a seguir echándole ganas. Y volvemos a lo mismo, pues es que no debe de haber excusas para poner a Dios en primer lugar. Hay excusas para no ponerlo en primer lugar, pero son excusas. Entonces, si quiere acompañarnos en la lectura, ahora en Lucas 9:57. Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, y aquí precisamente vamos a tratar de referirnos ahora a excusas que ponen los creyentes, que tal vez algunas van a coincidir con las que ponen los no creyentes. Allá, si se fijan, eran convidados, es decir, a estos no le nombran como Señor, ¿sí? Aquí creo yo, y si me equivoco también ustedes me lo pueden decir, pero creo yo que cuando le llaman Señor es porque ya eran creyentes. O sea, ya lo querían seguir. Y creo yo que un no creyente no quiere seguir al Señor Jesucristo. No es su Señor todavía. No, exactamente. Pero aquí dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y eso es lo que muchas veces los como creyentes decimos, no, Señor, sí le voy a echar muchas ganas. ¿Sí? Y tenemos ese deseo en el corazón, pero vemos que el Señor Jesucristo no se fía de esto y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y creo yo que aquí el Señor Jesucristo le está diciendo que verdaderamente seguirle no es sencillo. No era nada sencillo, cuanto que ni él no tenía ni siquiera un lugar donde quedarse. O sea, vemos cuántas veces en la Escritura el Señor Jesucristo pasaba hambre, pasaba desvelos, vemos que estaba, por ejemplo, en las lluvias, etcétera. O sea, no era sencillo. Dice el versículo 59, dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Dice la respuesta del Señor, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí vemos cómo también de nuevo estaba poniendo a la familia, a los lazos familiares. Sí. Deja que vaya y entierre a mi padre, es decir, preocupado todavía por las cosas del mundo. ¿Sí? Su padre ya estaba muerto. ¿Sí? Y ya estaba muerto, el Señor Jesucristo lo sabía. Y no es que aquí el Señor sea insensible, por así decirlo, sino que pues este hombre ya sabía, o sea, ya su padre estaba muerto, pero él aún seguía aferrado. Y aquí la tradición era precisamente que el hombre, cuando moría el padre, pues este hombre se tenía que quedar a cargo de la casa. Entonces este hombre lo que estaba pensando era, pues, ¿sabes qué, Señor? Sí te quiero seguir, pero pues primero me voy a tener que hacer cargo de la casa. Y volvemos a lo mismo, no es que esté mal
repetimos, pero ya su corazón y su deseo no iba a estar en seguir al Señor, en predicar el Evangelio, sino ya iba a estar solamente en los asuntos de su casa. Y esa es una excusa grande que también nosotros tenemos, nuestra familia. Sí, igual, o sea, eso es importante. Ponemos primero las cosas, y de verdad esto es algo como difícil de decir, pues, porque luego a veces se puede malentender, que está mal que uno cuide a su familia, es contrario a lo que la Biblia enseña. Está bien que uno se preocupe por sus padres, por sus hermanos, por sus vecinos, no se diga por su esposa, por sus hijos. Eso es lo correcto, eso es lo que la Biblia enseña. Pero el problema, volvemos a lo mismo, es poner en primer lugar eso que las cosas de Dios. Y es que, por ejemplo, aquí el contexto es una prueba para el discipulado. Y ya nosotros como creyentes somos probados, o sea, llevamos prueba tras prueba, y Dios quiere probar ahora sí nuestros corazones. Y es cuando uno a veces pone excusas, como dices tú y como está este ejemplo aquí. En 1 Corintios 7, cuando le están preguntando a Pablo sobre el matrimonio, dice, pues si alguno ya se casó, pues sirva como si no lo estuviera. O sea, la cosa es seguir sirviendo al Señor. O sea, y no detenernos por cosas de predicar el Evangelio o de servir al Señor. Ese es el problema, cuando nos detenemos de servir al Señor por las cosas que nos rodean en este mundo. Luego dice el otro también, el 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. O sea, sí, Señor, sí te voy a seguir, pero, y el pero es la excusa. Sabes que sí, pero la excusa es el pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí este hombre sí tenía la idea de, sí te voy a seguir, pero como quien dice, todavía seguía en lo de atrás. Sí te voy a seguir, Señor, pero yo voy a seguir con mi vida como antes, con lo que yo hacía antes. O sea, sí te quiero seguir, pero no quiero dejar lo que hacía. Y eso es algo que también como creyentes nos ata. Muchas veces queremos servir al Señor, pero no estamos dispuestos a dejar cosas para servir al Señor. ¿Sí? Muchas veces queremos servir al Señor, pero no estamos dispuestos a dejar aquello que nos estorba para seguir al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a hablar de una experiencia mía y no para hacerlo como por vanagloria, ni mucho menos, sino que yo lo entendí esto. Cuando yo empezaba mi caminar de creyente, recién que fue recibido a la comunión, a mí de las cosas que más me apasionaba era el fútbol. Sí, o sea, el fútbol era mi pasión y no había otra cosa que le dedicara tanto tiempo como el fútbol. Nosotros nos acordamos. ¿Sí? Sí. O sea, el fútbol para mí era lo máximo, sí, era lo mejor que podía haber. Y las reuniones aquí en la asamblea de la Cena del Señor, a las 10, los domingos a las 10. Y pues regularmente el domingo es el día futbolero en todo México. Y me acuerdo que ese día fui a jugar una final y no vine a la reunión. Y ganamos la final y la ganamos por buena goliza y todo. Y yo veía a mis compañeros bien alegres y contentos. Pero había algo en mi conciencia que me decía, bueno, ¿y eso pues qué? O sea, y yo me lo dije a mí mismo en ese momento, dije, según yo le dije al Señor que le iba a echar ganas. ¿Y esto qué? ¿Para qué sirve? Para echarle ganas y es lo a que las decíamos, cosas, Señor. Es un placer momentáneo, pues. O sea, sí, traía un trofeo ahí, pero ¿y esto para el Señor, pues, para qué? O sea, esto sí me sirve a mí, pero el siguiente fin de semana ya tenía que jugar otro partido. Y es a lo que voy, o sea, muchas veces nosotros decimos que le vamos a servir al Señor, pero no somos capaces de dejar aquello que nos estorba para servir al Señor. Y creo que aquí es lo que está ejemplificando. Por eso el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y que voltee a ver para atrás. Yo la verdad no sé mucho de agricultura, hermanos, pero si ustedes saben mejor que yo, lo pueden ejemplificar. Diga, es el bueno. Sí, pero ya ven que el arado es una línea recta. Sí. Y lo poco que yo he visto es que van en el arado y van volteando hacia el frente. Porque si voltean un poquito para atrás, en ese movimiento, bueno, en aquel entonces, le movían la yunta al buey y el arado se iba chueco, se desviaba. Y precisamente esa es la figura que nos quiere dar a entender. Si nosotros seguimos con lo que estamos haciendo que nos estorba, eso nos va a desviar de servir al Señor.
Y precisamente eso es la idea. Y muchos de nosotros como creyentes, y les digo, yo lo hablo en primera persona, hay muchas cosas que a mí me estorban y que yo digo, Señor, sí le voy a echar más ganas, pero que no soy capaz de soltarlas. Ya sea las redes sociales, ya sea el fútbol, ya sea las películas, ya sea el trabajo, qué sé yo. Sí, sí le voy a echar más ganas. ¿Cuántas veces a veces me la paso mucho tiempo en el teléfono, en el internet, en una serie, en Netflix, con los amigos, etcétera? Y no soy capaz de dejar eso por seguir al Señor. Y eso como creyentes también lo cometemos. ¿Sí? Así es. Fíjate sí. cómo decíamos que de parte del inconverso una excusa para Dios pues es un rechazo. Y de parte del creyente una excusa para el Señor, pues también eso es una mentira, ¿verdad? Y obviamente no podemos justificarnos con una mentira ante Dios, porque Dios sabe todo. Pero a veces dentro de nuestras pruebas, y obviamente esas pruebas son cotidianas, o sea, obviamente las pruebas tienen el propósito de aprender más del Señor, de conocerlo más, de fortalecer nuestra fe. Pero hay veces, como creyentes, no nos gustan las pruebas y no nos gusta estar del lado donde decimos, pues estamos mal y Dios no se fija en nosotros o nos desesperamos. Y de alguna otra forma, pues nos agarramos de ahí e inventamos una excusa, ¿verdad? Entonces, pues no, podemos decir, no, Dios no nos ayudó en esto, entonces sacamos nuestra excusa y no, hoy no voy a poder ir a la reunión. O sacamos nuestra excusa y decimos, pues no, o sea, Dios no me ayudó en esto y no he tenido chance de leer. O sea, tratando de engañar a Dios. Y obviamente la palabra de Dios enseña que a Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Y es precisamente eso de que no aguantamos la prueba y nos desanimamos y en lugar de decirle al Señor, pues Señor ayúdame, pues me siento en esta prueba que no puedo avanzar, ¿verdad? O sea, decir la verdad y pedirle su ayuda, porque obviamente Dios no nos deja atorados en la prueba. En lugar de hacer esto, pues sacamos excusas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a querer que siga ir a las reuniones? ¿Cómo va a querer de que sea constante? ¿Cómo va a querer de que vaya yo firme en el camino si me pasa esto y lo otro? Y muchas veces es el dinero, es la salud, y está ese desánimo y pues inventamos cualquier excusa para justificarnos el por qué no he podido ser espiritual, no he podido ser constante en las reuniones, no he podido hacer X u otra cosa. Sí, yo creo también nos pasa a todos de que a veces, por ejemplo, estoy seguro que si te enojas con un compañero en tu trabajo, al siguiente día vas y trabajas sin ningún problema y tal vez no lo volteas a ver o no sé, pero vas al trabajo. Y en cualquier cosa, o sea, tienes algún problema, por ejemplo, si vas a la escuela y al siguiente día vas otra vez a la escuela. Pero yo no sé por qué en las cosas del Señor, cuando tienes algún detalle con algo, luego lo primero que haces es ya no ir a la reunión o desanimarte, cuando Dios no tiene la culpa de eso. Sí, o sea, como echando la culpa a Dios. Entonces, yo siento que no deberíamos echarle la culpa a Dios por algo que el culpable es el hombre, pues. O sea, aunque somos creyentes, aunque somos salvos, pero seguimos siendo imperfectos, o sea, seguimos cometiendo errores. Y yo creo que deberíamos más de enfocarnos en que estamos aquí por servir al Señor Jesucristo que por problemas o cosas con los hermanos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Uno se justifica en muchas cosas, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Ya hemos hablado de que los hombres tienen que hablar en público. Y vemos que hay un silencio largo en las reuniones y decimos, ay, ¿por qué el hermano no se para? Eso es una excusa, porque tú también, ¿por qué no te paras, no? Pues sí. O, es que el otro hermano no hace esto. No, es que el otro hermano ni ayuda. Yo tampoco voy a ayudar. Entonces eso es una excusa. Sí. ¿Por qué? Porque, si no lo hace el otro, yo tampoco. Sí. Si no lo hace aquello, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces todo eso son excusas y delante de Dios no es válido excusarse. Sí, yo no sé cómo siempre es más fácil caer a lo malo, ¿verdad? O sea, vemos a un hermano así, yo tampoco lo voy a hacer. O sea, en lugar más bien de imitar lo bueno, ¿no? De hacer lo bueno y ir a ayudarlo, oye, ¿qué te pasa, güey? Tratar de ayudarle y obviamente yo, si estoy animado a contagiarlo a que se anime,
pues siempre caemos a lo contrario, ¿no? No, pues si él no va, yo tampoco voy a ir. Sí, y algo que me gustó a mí mucho que aprendí es que, por ejemplo, muchas de las veces pensamos, o sea, el culpable muchas de las veces de nuestro desánimo es uno mismo. O sea, yo sé que, por ejemplo, uno si tiene alguna situación, le pide a Dios y Dios le ayuda, pero muchas veces decimos, si estuviera en otra asamblea con tal y tal características, yo sería mejor. Pero no, o sea, tú estás con tu desánimo porque tú no has hecho nada para cambiarlo, porque tú no has trabajado para mejorar. No, es que si yo, por ejemplo, soy joven, no, pero yo sería más activo si los demás jóvenes estuvieran más activos. No, tú empieza por ti, preocúpate por ti. Tú no esperes a que los demás hagan para que tú también lo hagas. Y decía esta persona que está escuchando que el único responsable del desánimo que uno está pasando o que no eres, por ejemplo, como te gustaría estar siendo en la asamblea, es únicamente por ti. Tú eres el responsable de mejorar esa situación. No esperes a que, no, por ejemplo, si fuese una hermana, no, es que las demás hermanas no hacen esto, pues hazlo tú. No, es que los demás, pues hazlo tú. Entonces uno debería preocuparse, bueno, y no es algo de que yo veo por mí y no por los demás, pero sí debería de primero empezar pues por mí, para que mejore esa situación que no me gusta. Y fíjate cómo siempre el desánimo y las excusas y todo eso siempre es del lado carnal. Entonces, cuando más alimentamos esta parte y la vamos alimentando y alimentando la carne, es más difícil regresar otra vez a lo que realmente debería ser. Sí. Entonces, pues si caemos en algunas de estas situaciones, mejor pronto es orar, pronto pedirle a Dios su ayuda o ponerme a leer, o sea, ver pues en qué está, como dices tú, es de mí, o sea, no estoy leyendo, no estoy orando. Entonces, en lugar de inventar alguna excusa, pues rápido antes de que continúe alimentando la carne, pues poner un alto y seguir. Yo de ahorita todo lo que están diciendo puedo llegar a una conclusión, que los hermanos más espirituales son los que ponen menos excusas. Sí. Esa es la verdad. Porque por ejemplo vemos un Pablo. ¿Cuántas cosas no pudo haber puesto de excusas Pablo? O sea, imagínate, sabía que iba a ir a tal lado y que lo iban a encarcelar. Sí. Y hermanos, saben que sí iría, pero no porque me van a meter a la cárcel. Cuando vemos su naufragio, ¿sí? Híjole, hermanos, pues ¿saben qué? El barco se empezó a mover. Un barco más chido y sí voy. Sí, o ya llegó a tal lugar, a tal isla, y hermanos, ¿saben qué? Ya no llegué porque pues el barco se deshizo. Y vemos que no, o sea, llegaba y esperaba el siguiente bote y vámonos. Y estaba en la cárcel y aún no ponía excusas. Y, oye Pablo, fíjate que en Corinto tienen un problema. No, luego atiende. Mira, si no estuviera en la cárcel, créeme que sí iba a Corinto. Pero aunque estuviera en la cárcel, les escribía, ¿saben qué, hermano? Y voy a eso, creo yo, y lo digo, vuelvo a lo mismo, como dicen, cuando señalas a alguien hay 4 dedos que te señalan a ti primero. Sí. Señalándome a mí primero, que entre más espiritual eres, menos excusas pones. Y menos excusas pones. Y menos vas a estar viendo. Exactamente. Si los demás lo hacen. O sea, menos excusas pones. Es lo que menos te va a interesar. Podemos ver el ejemplo de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Sí. Se empezó como en cierta forma a excusarse porque empezó a ver la tempestad. Exacto. En lugar de ver al Señor Jesucristo y continuar caminando, pues empezó, no sé, le dio miedo ver las olas, ver la tempestad, ver el agua, ver la oscuridad. Y yo creo que así somos nosotros. O sea, en lugar de enfocarnos realmente en lo que es, empezamos a sacar un montón de excusas. Y por ejemplo, esto lo vemos claro también en el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo personalmente a veces me pongo a pensar en eso. Cuando el Señor Jesucristo, vemos cómo había caminado por todas las aldeas, etcétera, pero él pudo decir, hasta ahora trabaja mi Padre y yo también trabajo. O sea, él había podido decir, ¿saben qué? Ya ando cansado de todo el día. ¿Sí? A veces sin comer, sin dormir, etcétera, y su cuerpo humano tenía esas necesidades. Pero a pesar de esas necesidades, nunca puso primero nunca puso una excusa. Híjole, ¿sabes qué? Pues es que no he dormido, o no he comido. O sea, nunca ponía una excusa.
Y creo yo, y repito, que entre más espiritual un hermano es el que menos excusas pone. Porque, por ejemplo, como decimos, no, tuve un montón de trabajo. Y yo a veces, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo también, todos nos excusamos. Y yo, por ejemplo, digo, pues ¿para qué pongo excusas? ¿Cómo si tuve tiempo para estar viendo videos? ¿O cómo si tuve tiempo para estar en un juego? ¿O cómo si tuve tiempo para, no sé, para atender cualquier cosa que no era importante? ¿O para estar platicando? Si tuve tiempo para eso, también tuve tiempo para haber leído. Sí, no lo hice por excusarme. Pero si yo tuve tiempo para hacer esto, ni modo que diga que no tengo tiempo para el Señor. Entonces, esas son excusas. Y ahorita fíjate cómo mucha gente pierde su tiempo en el celular. ¿Sí? Y ya se puede excusar y decir, no, pues que me duelen los ojos o pues ya no alcanzo a ver bien para leer la Biblia, pero para otras cosas y el celular, o sea... 9 temporadas en Netflix y no pudiste leer 2 capítulos. Ajá, sí. No, y volvemos a lo mismo, o sea, y creo yo que los hermanos entre más espirituales, menos excusas ponen. Sí, y creo que también, como tú decías, menos excusas ponen, y viéndolo del lado, por ejemplo, de por ejemplo, hablar mal de los demás o de criticar, son los que también menos lo hacen. Sí. Porque si yo hago un trabajo, pues no voy a criticar ese trabajo, pero si yo no hago ese trabajo, pues lo voy a criticar. Entonces, hermanos que están involucrados en todas las cosas, pues no van a hablar, no van a tener nada de qué hablar porque todos lo están haciendo. Pero lo que no estoy haciendo yo, pues es lo que más fácil se me va a hacer hablar algo que no estoy haciendo yo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que pone la Biblia precisamente de esto de lo que hablamos. Vamos a ver en Éxodo capítulo 4, el ejemplo de Moisés. Recordemos que Moisés había sido creado por Faraón. Después, bueno, ve al pueblo de Israel, cómo está sufriendo, etcétera. Es llevado al desierto y luego el Señor lo va a llamar, le va a decir que Él es el que va a tener que liberar al pueblo de Israel, de los egipcios. Y cuando el Señor lo llama, Moisés empieza a poner excusas. Y es algo que también muchas veces a nosotros nos pasa. Y yo me incluyo, vuelvo a repetir, yo me estoy poniendo en primer lugar. Sí, estamos hablando pues por experiencias propias. Exactamente, o sea, no es criticar ni mucho menos, porque volvemos a lo mismo, criticar es lo más sencillo. Yo me incluyo en eso, o sea, el primer lugar me estoy poniendo yo. Tenemos el llamado y empezamos a poner excusas. Aquí vemos, por ejemplo, 4:10 dice, Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor. Y ahí ya está la primera excusa, híjole Señor, como si fuera, ¿no? Como digamos aquí en México. Es que nunca he sido hombre de fácil palabra, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dice el 13, ay Señor, otra vez, a pesar de que ya Dios le había dicho, yo voy a estar contigo, en el 13 dice otra vez, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y es duro leer esto. Sí. Cuando nosotros nos excusamos mucho como creyentes, creo que Dios se enoja por lo que podemos ver aquí. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no vemos que hay necesidad de hermanos que prediquen el evangelio? Y yo me voy a poner ahí. Yo muchas veces llegaba a las reuniones de la predicación del evangelio y nomás me sentaba. Y yo ponía mis excusas. ¿Yo cómo voy a predicar? No, pues si apenas llevo como 3 meses en esto. Llevo 1 año. No, yo estoy joven. No, es que yo no sé explicar la Biblia. No, es que a lo mejor me equivoco. Y todavía algunas veces lo pongo como excusa, o sea, para ser sincero. ¿Sí? No, hombre, es que está el hermano fulano y es que está el hermano sutano. Y esas son excusas delante de Dios. Y en realidad cuando es excusa tras excusa, Dios se enoja. Y a veces Dios nos pone las cosas en el corazón. Aquí Moisés ya había sido instruido. Dios ya le había dicho lo que él tenía que hacer. Mira Moisés, para que te crean vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Todo Dios lo iba a hacer. Ella no tenía que hacer más que decir lo que Dios le había mandado a hacer y es todo. ¿Y cuántas veces nosotros también así de la misma manera nos excusamos? No, es que yo no, es que a mí me da un montón de pena hablar. No, es que yo no sé. No, es que yo no lo entiendo. Y repito, aunque a veces sea legítima la cosa, pero cuando Dios ya no lo ha puesto en el corazón,
No deberíamos de excusarnos. Sí, yo me acuerdo una vez, yo tenía como 20 años, fuimos a Guadalajara, que nos pusieron a predicar al aire libre. Uh-huh. Y yo no me animé porque, puse de excusa de que no tenía una voz muy fuerte y no me iba a escuchar. Y me acuerdo que no prediqué esa vez. Creo que tú sí predicaste, ¿no, Miguel? Creo que sí. Con otros. Y yo de alguna Bien manera... nervioso, pero sí prediqué. Yo de alguna manera dije, no, pues entiende, ¿no? Que, pues no. Pero pues no, o sea, aunque no me hayan escuchado, pero... No hay excusa. Dios ve el esfuerzo que Sí. pude haber hecho. Y precisamente es lo que estamos viendo, o sea, hay cosas situaciones en las que decimos, bueno, pues, o sea, pues aquí no puedo, aquí, pero se nos olvida de que tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios. Obviamente, aquí el Señor Dios se enojó porque le dijo, pues, yo soy Dios, o sea, yo te estoy mandando a esto y yo soy Dios. Exactamente, o sea, si yo te estoy mandando, o sea, ¿por qué estás dudando si yo puedo hacer o no puedo hacer? Sí. Y es que muchas veces creo que ese es el detalle para excusarnos en ese sentido de cuando es, por ejemplo, para participar en el evangelio, para adorar, para orar, creemos que es por nuestra capacidad. Sí. Híjole, Señor, es que yo no hablo fuerte, es que yo me trabo, es que a mí no se me entiende, es que yo leo despacito. Y verdaderamente si nos ponemos a ver nuestras capacidades, pues nunca vamos a llenar un papel o un perfil, por así decirlo. Sí. Sí, nunca lo vamos a llenar. Que no es por nuestras capacidades, sino que verdaderamente es porque Dios nos está mandando a ello. Sí, Y ya ves lo que dice la Biblia, que Dios ha agarrado lo débil exactamente. para enseñar al mundo. Y obviamente Dios no va a estar buscando a filósofos, a maestros, o sea, gente muy capaz, intelectual para su obra. O sea, tampoco quiero menospreciar a los hermanos, ¿verdad? Pero Dios agarra a lo normal. Y obviamente eso es tan común, y yo creo que nosotros podemos ver muchos casos y conocemos de casos donde la gente o el creyente, en cuanto a la predicación, por ejemplo, puede decir, no, pues que yo no sé. Uh-huh. O sea, pero ¿qué dice la Biblia? El que no tenga sabiduría y que quiera sabiduría, pídala. Sí. Obviamente, si tenemos alguna necesidad, la podemos pedir. O sea, se nos olvida realmente que estamos con un Dios verdadero, un Dios poderoso. En ese caso, Moisés se justificó porque, en otras palabras, era tartamudo y no podía hablar. O sea, él pudo haberle dicho al Señor, pues lo voy a hacer con tu ayuda, Ayúdame. ¿verdad? Al final de cuentas, se hizo lo que Dios quiso, pero, pues, obviamente pasó esto de que se justificó Moisés diciendo que él no iba a poder. O sea, como diciendo, pues, Señor o Dios, agarraste al menos indicado. Pero no, Dios puso a Moisés y Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel. Exactamente. Y vemos el poder de Dios manifestado ahí. Uh-huh. Vemos cuán grande fue la obra. ¿Sí? Cuán grande fue la obra de cómo el Señor libera al pueblo de Israel de Egipto. Y vemos cómo Dios estuvo con Moisés tal y como se lo había dicho. Uh-huh. Sí. Y todas las cosas que le dijo, las cumplió. Entonces, querido creyente, esto es para animarnos primero a nosotros mismos, pero también animarle a usted a eso. Cuando esté pensando poner una excusa, es mejor que sea sincero y que confíe en Dios. Sí. Sí, es mejor que sea sincero y que confíe en Dios. Y como dijimos hace rato, lo que decías del ejemplo del coreano, si seguimos creyendo en nuestras excusas como legítimas, nunca las vamos a dejar de poner. Es mejor decirlo así, claro, y hablar de frente. Señor, la verdad son excusas. Yo estoy diciendo que no leo porque tengo mucho trabajo, pero la verdad no es que tenga tanto trabajo, o sí lo tengo, pero... De que hay tiempo, hay tiempo. O sea, en lugar de gastarme 10, 15 minutos en ver TikTok, me pude haber gastado 10, 15 minutos en leer tu palabra. Señor, la verdad me estoy excusando. Y creo que cuando nosotros reconocemos eso es más fácil. Es más fácil salir de las excusas y decir, verdaderamente, Señor, lo que estoy haciendo ya son excusas. Ya ves este ejemplo de esta pareja, que se excusaba que no podía ir a las reuniones porque ocupaba un carro. Y empezó a pedirlo que porque ocupaba un carro y vivían a lo mejor lejos. Y está bien, Dios les dio el carro. Y en lugar de ir a la reunión, pues aprovechaban y se iban de viaje. Se iban a alguna otro destino, menos a la reunión. Entonces, ya después, el Señor les quitó el vehículo y otra vez siguió yendo a la reunión. Entonces, realmente, excusas delante de Dios, pues,
obviamente, como los ejemplos que vimos, o sea, las excusas no son válidas. O sea, cuando estemos en una situación así, pues, hablar con la verdad. A Dios no lo podemos engañar. No, dice la Escritura, no os engañéis. Sí. Dios no puede ser burlado. Y eso lo debemos de tener en la mente. O sea, al hermano lo podemos engañar. Sí. A cualquiera le podemos engañar. No, es que como decía yo hace rato, no, es que no tuve tiempo. Dios lo sabe, o sea, Dios sabe qué necesidad tenemos. A Dios no lo podemos engañar, pues así de sencillo. Entonces, nada más cuando nos encontramos en alguna necesidad por ejemplo, en que no puedo predicar, o sea, hay que pedirlo a Dios. Exactamente. Que no puedo adorar, pues voy a orar a Dios que me dé a través del Espíritu Santo ese ánimo, esa sabiduría para poder hacer algo que me he justificado por mucho tiempo. Y es que volvemos a lo mismo, las excusas como si fueran nos llevan a ese círculo vicioso. Porque, por ejemplo, decimos, no, es que yo no le entiendo a la Escritura y ya no leemos. Pues, ¿cómo le vamos a entender si no la leemos? Si no le pedimos a Dios. No, es que yo soy bien malo para predicar. Pues, ¿cómo vas a ser mejor predicando si no predicas? Si no lo es que practicas. yo soy bien malo para orar. Pues, entre más ores, Dios te va a ir ayudando, Dios te va a ir ayudando, Dios te va a ir ayudando, Dios te va a ir ayudando. O sea, lo demás son excusas, pues, y volvemos a lo mejor. Y nosotros somos jóvenes en la fe, sí, somos jóvenes también en edad, pero en la fe también somos jóvenes. Pero esto yo lo he escuchado de hermanos más grandes y también creo que nosotros mismos, nuestra experiencia misma, nuestra poca experiencia nos lo ha dictado. Siempre que pongamos una excusa, lo mejor es tomarla de frente y ¿sabes qué, Señor? Estoy poniendo esto de excusa. Mejor ayúdame a dejarlo, ayúdame a ya no estar poniéndolo de excusa y poder seguir adelante. Sí. Decir la verdad, pues, porque a veces sí nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando lo reconocemos, el Señor verdaderamente nos da. Nos da. Y es que estaba viendo sobre la disciplina y dice que una disciplina es hacer algo que no quieres como si lo quisieras. Sí. O sea, hacer algo que no te gusta como si lo amaras. Por ejemplo, decía dice, ¿tú consideras que una persona que va al gimnasio, o sea, tú consideras que las personas que van al gimnasio son disciplinados? Y no. Porque hay personas que van al gimnasio, pero cuando no quieren no van, y esa no es disciplina. Pero hay personas que aunque no quieran ir, van porque se propusieron llegar a una cierta meta. Entonces, están disciplinados no porque vayan al gimnasio, sino porque aunque no quieren ir a veces, van y hacen su rutina. Entonces, en las cosas de Dios deberíamos también ser disciplinados porque tenemos esta carne que toda la vida vamos a batallar con ella hasta que Cristo venga y seamos transformados. Pero deberíamos de hacer las cosas que no queremos como si quisiéramos realmente. Entonces, no, pues ya anoche ya no voy a leer o así. Ser disciplinados. Y volvemos a lo mismo, pues es una excusa. Sí. Vemos también otro ejemplo del caso de Jonás. Dice Jonás, capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitat, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice el versículo 12, nada más para resumir un poco, él le respondió, tomadme y echadme al mar. El mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Luego después dice el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. A lo que vemos aquí es, Dios le había mandado a Jonás que fuera a Nínive a predicar, a pregonar, esa es la palabra, predicar, a pregonar. Y vemos que Jonás se excusó, ¿sí? Mira, Dios, ¿sabes qué? La verdad yo ahorita no quiero ir a Nínive. ¿Por qué? Probablemente no tenía ganas, etcétera. Sí, no lo sé, pero era una excusa aquí. Lo que vemos más adelante es que Jonás como que seguía sin entender la misericordia de Dios. Oye, ¿cómo es que estos que han hecho tanta maldad tú los vas a perdonar? Cuando la calabacera y lo que pasa más adelante. Pero vemos aquí cómo era tan grande la excusa o el hecho de decir de Jonás, no te voy a hacer caso, que prefirió ser lanzado al mar antes que verdaderamente obedecer a Dios.
¿Y cuántas veces nosotros verdaderamente somos capaces hasta de perder la vida con tal de no seguir a Dios? Y por ejemplo, aquí lo vemos, pero a veces vemos nosotros que nuestra vida ya no va bien, ¿sí? Que estamos cometiendo cosas que no deberíamos cometer, que vemos que no nos está yendo mal, que tenemos tantos problemas, que estamos en una situación en la que no es correcta, etcétera. Pero ¿cómo preferimos seguir en esa situación en lugar de seguir las cosas del Señor? Porque nos seguimos excusando, ¿sí? Nos seguimos excusando. Y Jonás es este ejemplo. Pero vemos que cuando Jonás, dentro del vientre de este gran pez, oró, Jehová lo escuchó. Cuando dejó de excusarse y cuando verdaderamente obedeció a Dios, vemos cómo otra vez la vida de Jonás, como si fuera Dios, ese cambio, y en el que en cuanto decidió servir a Dios, dice que Dios mandó a este pez a vomitar, lo arrojó, fue a Nínive, etcétera, y cumplió el propósito de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros así somos? Preferimos seguir perdiendo. Es más, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Jonás aún prefería perder la vida, ¿sí? Que cumplir con lo que Dios le había mandado. O sea, echarme al mar, o sea, yo me pongo a pensar, ¿quién es capaz de decir eso? O sea, ¿quién es capaz de decir echarme al mar? O sea, con tal de... Y no quiero decir que yo nunca lo vaya a hacer, pues, porque la Escritura dice que el que esté firme mire que no caiga. Pero me pongo en los zapatos de Jonás y digo, o sea, prefería que verdaderamente fuera tragado por el mar o que muriera ahí ahogado por las olas porque había una tempestad grande. Sí. O sea, yo creo que en una tempestad, cuando uno ve una tempestad, lo que más quieres es que alguien te rescate o te salve. Pero Jonás era tanto su no querer seguir las cosas de Dios que prefería aún que lo echaran al mar. Y a veces así somos nosotros como creyentes. Con tal de no seguir las cosas de Dios, preferimos que nuestra vida vaya, pero sí por la ruina, que siga en la tempestad en la que estamos viviendo. Que a veces nosotros nos empezamos a descarriar y empieza a haber tempestades en la vida. Nos empieza a ir mal en el trabajo, nos empieza a ir mal en nuestra familia, nos empieza a ir mal en nuestra casa, nos empieza a ir mal en nuestra salud. Pero en lugar de decir, ay, hijo, mano, pues es que he dejado de leer, he dejado de orar, ya tengo tiempo que no voy a las reuniones, estoy viviendo en pecado, qué sé yo. Preferimos eso que verdaderamente decir, Señor, la verdad es que la estoy regando. Sí. Y no fue hasta que Jonás entendió esto, que lo que estaba haciendo él era malo, que estaba despreciando a Dios, que su vida otra vez de nuevo hizo el cambio. Sí. Bueno, pues yo sé que hay más ejemplos, pero ya llevamos un rato. Como ven, si aquí le paramos ya esto, y pues yo creo que en conclusión, para ir cerrando, es tanto si no eres salvo, no hay excusas para que llegues a conocer o a creer en Cristo como tu Salvador personal. Y si, hermano o amigo que nos escucha, ya eres salvo, tampoco hay excusas para estar bien delante de Dios o estar en los caminos del Señor. Como dice Pablo, ojalá que todos pudiéramos decir, al final he guardado la fe, he terminado la carrera, y yo sé que va a haber altibajos, pero tratar de ser sinceros con uno mismo y no poner excusas, sino siempre estar echándole ganas. Y sinceros con Dios, porque a veces pensamos que engañamos a Dios, pero nos engañamos a nosotros mismos. Así es. Bueno, querido amigo, yo nada más me despido con eso. Para creyentes y no creyentes, si usted cree que cualquier otra cosa es más importante que Dios, eso es una excusa. Y lo digo primero por mi persona. Pero ojalá que el Señor nos ayude, querido amigo, si usted no es creyente, que deje de estar pensando que todo lo que usted hace es más importante que Dios. Y querido hermano, que también Dios nos ayude a saber que lo más importante, lo que más valor debe de tener en nuestras vidas es el tiempo que pasamos con Dios y en su servicio. Que todo lo demás sí es legítimo, que tenemos trabajo, que tenemos una familia, que tenemos que cuidar ciertas cosas, que tenemos cargos, responsabilidades, qué sé yo. Pero que lo más importante siempre sea el servir a Dios. Que lo demás es una excusa. Que siempre hay un tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, 30, lo que sea, en el cual podemos dedicar de nuestro día para poder servir a Dios. Bueno, pues muchas gracias porque nos ha acompañado. Le recordamos que nos puede visitar en nuestras diversas plataformas. Si usted nos está escuchando por Spotify, le invitamos también a que nos pueda ver como tal. Es un video. Si usted está escuchando el puro audio, también en YouTube puede encontrar el video de aquí de
del podcast. Si nos está viendo en YouTube, también que sepa que si por X o Y razón usted ya no lo puede seguir viendo por sus datos, etcétera, que también lo puede escuchar en Spotify, el puro audio, sin necesidad de gastar tantos datos, o hasta lo puede descargar o dejar guardado cuando no tenga conexión. Y también les recordamos que nos puede encontrar en Facebook. Bueno, en Spotify y en YouTube nos encuentra con el nombre Hablando con la Biblia. Y en Facebook nos va a encontrar como Centro Evangélico La Rinconada Zamora. Ahí también compartimos algunas otras cosas que tienen que ver con la iglesia local donde nosotros aquí nos congregamos. Ahí, por ejemplo, también todos los domingos puede encontrar a las 7:30 la predicación del Evangelio, a veces minutos antes, minutos después, pero a las 7:30 en la voluntad de Dios, ahí siempre va a estar una transmisión del Evangelio. También algunas cosas que se comparten, y también pues ahí puede encontrar los links de los podcasts que subimos en cuanto los tengamos. Le agradecemos mucho, esperamos que se encuentre usted muy bien donde quiera que nos vea y nos escuche, y ojalá que el Señor les siga ayudando y les siga bendiciendo. Sí. Les agradecemos por acompañarnos y que esté muy bien. De nuestra parte, pues un gusto y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.